ustedes. Siempre abrimos el compás para preguntas, dudas, si requiere alguna consulta, con mucho gusto. Longitud de desarrollo y empowerment es el tema que vamos a iniciar en la clase de hoy, y es un tema relacionado con el detallado del refuerzo. Los detalles son sumamente importantes en el diseño estructural porque ellos son la fuente que garantiza un adecuado comportamiento, sobre todo al momento de la acción de una carga sísmica. Para ahondar un poco en este tema, antes de entrar a ver el contenido, en el diseño sísmico nosotros tenemos que contemplar varios aspectos. Número uno, nuestra estructura debe tener ductilidad. Y fíjense que lo que nosotros hacemos para desarrollar ductilidad, primero es garantizar que el acero en tensión llegue a ceder antes que el concreto falle. La ductilidad es la capacidad de deformación. La deformación es importante porque da seguridad. Una estructura presente deformaciones apreciables antes de la falla permite tomar los correctivos a tiempos antes de que se produzca alguna catástrofe. La ductilidad, además de proveer capacidad de deformación, también provee capacidad de disipación de energía, y ahí es donde la parte sísmica interviene. Disipación de energía. Porque el comportamiento sísmico es un comportamiento puramente energético. Nosotros tenemos un movimiento de vibración que introduce a la estructura una energía cinética, y la estructura debe ser capaz de disipar esa energía. Y es un balance de energía lo que ocurre. Si la estructura tiene suficiente capacidad de disipación de energía, mayor que la energía sísmica que introduce el sismo, la estructura sobrevive. Si la estructura tiene una capacidad de disipación de energía inferior a la energía sísmica introducida por el sismo, la estructura colapsa. Es así de sencillo. Entonces, si nosotros le proveemos a la estructura una adecuada ductilidad para que tenga un buen comportamiento de deformaciones, pueda disipar energía, tendremos un diseño sísmico sano. Y estas cosas se logran con detalles estructurales. Adecuados detalles estructurales. Y fíjense que todo esto está con la misma letra para que ustedes no se lo olviden, para que sea de fácil interpretación y que tenga facilidad de grabarse en su mente. Entonces, aquí vamos a estar viendo muchos aspectos relacionados con el detallado estructural. ¿Cómo se logra todo esto? Todo esto se logra mediante cedencia del acero. En las zonas donde hay tensión, por supuesto. También se logra mediante confinamiento. También se logra con longitudes de desarrollo adecuadas.
Y aquí viene otra palabra con D, el desarrollo. Desarrollo del refuerzo. Desarrollo del refuerzo lo vamos a lograr con un adecuado anclaje de las barras para que las barras tengan perfecta adherencia con el concreto y puedan desarrollar su cedencia. ¿Qué es lo que se desarrolla? El esfuerzo del acero sea el esfuerzo de cedencia. Eso es lo que nosotros llamamos desarrollo. Entonces a esta clase nosotros le vamos a dedicar un tiempo hasta el día 23 de septiembre, donde vamos a estar viendo los temas de longitud de desarrollo, empalmes de barras, que son temas puramente constructivos. Aquí hay poco de análisis, poco de diseño, mucho de construcción, porque este es un curso profesional, recuerda. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a comenzar viendo los aspectos relacionados con longitud de desarrollo. Por ahí ustedes van a ver que utilizan algunos autores el término largo de desarrollo, es lo mismo, longitud o largo de desarrollo, para referirnos al mismo concepto. ¿Qué entendemos por largo de desarrollo o longitud de desarrollo? La definición muy simple es la longitud del refuerzo para desarrollar su resistencia a la tensión o compresión también, sin que ocurra desplazamiento relativo entre los materiales. Deseable que esa resistencia logre llegar a la fluencia. Y fíjense que aquí hablamos de largo de desarrollo en tensión o en compresión, es decir, que yo debo desarrollar ambos tipos de barras, que están en tensión y las que están en compresión, para que pueda llegar a desarrollar ese refuerzo, su resistencia esperada. Fundamental también, sin que ocurra un desplazamiento relativo entre los materiales. En otras palabras, lo que estamos buscando es un comportamiento en el que haya perfecta adherencia entre el concreto y las barras de acero. Perfecta adherencia entre los materiales. Es por eso que las barras fueron evolucionando en su detallado, en su propio diseño. Inicialmente las primeras barras que se comenzaron a fabricar en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, como hemos explicado al principio, eran barras lisas, eran barras circulares, después evolucionaron a barras de sección transversal cuadrada, pero eran lisas. Esas barras, poco tiempo después, comenzaron a verse que en su comportamiento no tenían una adherencia suficiente con el concreto, y las barras cuadradas o rectangulares posteriormente fueron entorchadas, fueron sometidas a un proceso de torsión para crearle más adherencia. Comúnmente usted se va a encontrar por ahí cuando analice edificios viejos, cuando tenga que estudiar el comportamiento de un edificio construido quizás en la primera década o la segunda década del siglo XX, usted se va a encontrar barras lisas. Y es porque en aquella época el acero que se utilizaba era de esa naturaleza. Las barras corrugadas vinieron a aparecer mucho tiempo después con la era industrial. Entonces, hoy en día las barras se hacen corrugadas con estas estrías que lo que buscan es incrementar la acción mecánica,
la acción mecánica entre las corrugaciones. Si usted estudia las normas, usted va a encontrar que inclusive hay especificaciones para la altura de las corrugaciones. Esa altura de corrugaciones incluso está normada. ¿Cuánto tiene que ser? Dependiendo del diámetro de la barra. Pero estudien las normas y va a encontrar eso cuánto tiene que ser para garantizar esa acción mecánica. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tienen incidencia en esa resistencia a la tracción de los elementos o la resistencia a la carga axial de las barras? Por supuesto, la fricción. La fricción es uno de los parámetros que tiene incidencia en proveer esa resistencia a la carga axial. Por supuesto, la adherencia también. La adherencia significa cuánto se pega de la barra al concreto por una acción de tipo química. También el efecto mecánico de las corrugaciones, como explicaba, de proveer resistencia a la tensión. Y este es un aspecto también importante, la contracción durante el fraguado. ¿Qué ocurre durante el fraguado? Recuerden que durante el fraguado el agua en exceso que le hemos suministrado a la mezcla para darle trabajabilidad, usted no le puede añadir la cantidad exacta de agua que necesita cada molécula de cemento que hay allí para producir la reacción química, porque esa mezcla no se puede trabajar, no se puede manipular. Siempre hay que añadirle algo de agua adicional para darle manejabilidad a la mezcla, pero esa agua está ocupando un volumen. Durante el fraguado ese volumen de agua va a escapar del espécimen y se va a producir una contracción. Esa contracción, en el caso de la resistencia a la tensión, favorece a dicha resistencia porque al contraerse el volumen se adhiere más el concreto a la barra. ¿Bien? Entonces, la combinación de todos estos efectos proveen la resistencia a la tensión o a la compresión interna de las barras. Y ahí pudiéramos añadir otros factores. Otros factores, yo estoy colocando los principales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Imaginemos un caso muy sencillo. Imaginemos esta viga discontinua que está apoyada en una columna. Nosotros sabemos que un punto de alta demanda ocurre justamente en la cara de la columna. Ya lo hemos explicado. Para propósitos de diseño, el momento último que nosotros utilizamos es el que ocurre en la cara de esa columna. Vamos a tener un momento último. En ese punto, yo necesito que esa barra desarrolle su cedencia, porque en mis cálculos utilizamos esa forma. Este esfuerzo de esta barra debe alcanzar el esfuerzo de cedencia sí o sí, para que haya ductilidad. Porque para diseñar este momento, yo necesito utilizar mi fórmula de diseño en la cual tengo mi parámetro phi de reducción, el área de acero, que sería el área de acero que vamos a suministrar de refuerzo allí, el esfuerzo de cedencia, ya está. Aquí yo estoy diciendo que esa barra tiene que ceder. ¿Bien? Porque mi fórmula de diseño estoy considerando que va a ceder y el código me obliga a que ceda. No puedo hacer otra cosa que diseñarla para ceder. Y aquí entra de los juegos. Entonces, de salida, nosotros en nuestras consideraciones de diseño estamos implícitamente utilizando la resistencia a la fluencia de las barras. Ahora bien, si esa barra, imaginemos por un instante que en lugar de tenerla anclada de esa forma en mi nudo, aquí justamente donde necesito la resistencia a la cedencia, imaginemos que esa barra yo la instalo de esta manera.
Si yo hago un diagrama de cuerpo libre de el nudo, y tomamos un diagrama de cuerpo libre del nudo, a la cara de la columna tendríamos lo siguiente. Justamente allí. Vengo y hago un corte en la cara de la columna y voy a analizar lo que ahí está pasando. Justamente en ese punto yo tengo mi barra que está así. Y aquí tengo mi sección tomada, ¿no? Yo necesito que esa barra llegue a la excedencia. Yo necesito que esta barra alcance un esfuerzo igual al esfuerzo de excedencia. Imaginemos lo que está pasando ahora físicamente. Para que esta barra llegue a la excedencia yo tengo que tener suficiente anclaje aquí, ¿sí o no? Ahí donde lo estoy observando, imagínense que el concreto solamente rodea allí alrededor de la barra en una pulgada. Está apenas introducido allí. ¿Usted cree que con esa pequeña longitud de anclaje que hay podemos llegar a desarrollar esa excedencia? Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no. Por equilibrio simple, aquí la acción para que esta tensión alcance la excedencia debe producir una serie de esfuerzos allá adentro, ¿verdad? Esfuerzos entre la barra y el concreto que la rodea. Entonces esto va a ser insuficiente. De hecho, si yo prolongo la longitud de la barra, voy a utilizar el mismo color. Si yo prolongo la longitud de la barra, la tensión que allí necesito, que va a ser la excedencia, todavía no encuentra aquí suficiente resistencia para balancear esa tensión. Todavía ahí no hay eso. ¿Por qué? Porque imaginemos esta columna ¿qué ancho tiene? Al ojo. 70 centímetros. Usted vino al mundo del perecito, ¿no? Aquí tiene como 20 centímetros, 20, 40, por ahí como 50 centímetros. Como 50 centímetros tiene esa columna. Entonces, si esa barra entra al nudo, quizás está entrando, yo lo podría meter quizás dentro del nudo unos 25 centímetros, la mitad de la columna, ¿verdad? ¿Usted cree que en 25 centímetros de anclaje será suficiente para que la barra desarrolle la excedencia? Lógicamente no. Entonces, en una situación como esta, terminamos incrementando la acción mecánica mediante un doblez. Para producir más contacto, más zona de anclaje y que toda esta sumatoria de fuerzas sí sea capaz de balancear la excedencia que hay ahí. Entonces, es muy simple. Yo tengo que proveer una suficiente longitud de anclaje total para que las barras lleguen a excedencia. Hay formas de hacer este doblez. Este sería un doblez a 90 grados. También podemos hacer dobleces a 180 grados. A mí me gusta mucho el doblez a 180 grados en ocasiones donde se necesita desarrollar gran tensión y el código también lo permite. Yo puedo hacer dobleces a 90 o a 180 grados. Por supuesto, para hacer un doblez a 180 grados te va a necesitar una máquina dobladora para hacer eso. Ya físicamente con la fuerza humana quizás sea insuficiente. Un doblez a 180 grados se vería así. También se permite, o sea, también se permite así. Por supuesto, esto va a estar dentro del núcleo de la columna, es decir, que el acero de refuerzo de la columna va a venir por aquí, el acero de refuerzo de la columna va a venir por aquí, y este anclaje va a ocurrir dentro del nudo, debe estar dentro del nudo para que esté bien agarrada la barra del concreto. Eso es fundamental. Fíjense que estamos hablando de aspectos puramente constructivos que usted debe dominar cuando vaya a campo, que posiblemente será el primer trabajo que usted tenga. No creo que ustedes recién graduados lo van a mandar a una oficina alfombrada con secretaria y todo. Se va para campo.
entonces debe estar preparado porque allí va a tener que inspeccionar todo. Entonces lo que buscamos por la longitud de desarrollo es darle el anclaje necesario a las barras, todo el anclaje que se necesita para que la cedencia ocurra, para que esto sea una realidad y no un mero valor que usted introduce ficticiamente en una forma. Cada vez que nosotros en el código vemos este tipo de formulación, automáticamente vamos a darnos cuenta que este desarrollo ha sido puramente empírico. Esta es la fórmula general para el cálculo del largo de desarrollo de las barras. Recientemente el código, como están ahora utilizándose barras de una resistencia mayor, una resistencia a la cedencia mayor, introdujo otro parámetro aquí, SAE sub D, que está relacionado con el grado del acero. Y ahora lo vamos a explicar con el código. ¿Qué son estos parámetros de esta fórmula puramente empírica? Si usted observa, vamos a explicarlo detalladamente. El largo, esto quiere decir longitud de desarrollo. L sub D, largo de desarrollo, longitud de desarrollo. Observe que ella es función del diámetro de la barra. Lo primero, es función del diámetro de la barra. A mayor diámetro de la barra, lógicamente mi longitud de desarrollo debe ser mayor. No es lo mismo la longitud de desarrollo que necesito para una barra número 4 que para una número 9. El largo de desarrollo va a estar en función del diámetro de la barra. A mayor diámetro, mayor largo de desarrollo. Y lo que tenemos entre paréntesis es un factor de amplificación del diámetro de la barra. Al final de cuentas, esto es un número, un multiplicador. Esto es un factor con muchas letras, ¿no? Pero es un factor. Es común que este factor esté por el orden de 40 veces el diámetro de la barra, 50 veces, 60, 70 y a veces hasta más. Difícilmente es menos de 40 veces el diámetro de la barra. ¿Bien? Por ejemplo, una barra número 8 que tiene un diámetro de 1 pulgada necesitará alrededor, 40 veces el diámetro, alrededor de 40 pulgadas de largo de desarrollo. 40 pulgadas, ¿cuánto viene siendo en el sistema métrico? Aproximadamente. Eso son cosas que usted, 40 pulgadas más o menos un metro. Bien, entonces, aquí usted tiene suficiente longitud para anclar esa barra, no. Bien, va a tener que doblar. ¿Ok? Entonces, este parámetro es un multiplicador del diámetro de la barra que depende, observe ahora sí dentro del paréntesis lo que hay. El esfuerzo de excedencia. A mayor esfuerzo de excedencia yo voy a necesitar más largo desarrollo, por supuesto, porque si yo incremento mi esfuerzo de excedencia necesito anclar más la barra, porque ese esfuerzo va a crecer. Es inversamente proporcional a la resistencia del concreto. A mayor resistencia del concreto disminuye el largo de desarrollo, porque mientras mayor es la resistencia del concreto se produce mejor anclaje con las barras. Bien, entonces es inversamente proporcional a la resistencia del concreto. Aquí interviene el mismo parámetro lambda de concreto ligero. Para concreto de peso normal, que es el que utilizamos de forma estándar, este parámetro es 1. Si estamos utilizando agregados ligeros, los agregados ligeros proveen menos adherencia con el concreto, así que si aquí yo tengo un 0.85, eso me incrementa el largo de desarrollo. Entonces, si yo utilizo agregados ligeros, voy a necesitar ampliar el largo de desarrollo. Física, esto es pura física. Aquí viene una serie de coeficientes que tienen que ver, bueno, ya les expliqué del grado del acero. Ahí tiene un SAE T, E y S. ¿Qué significan lo siguiente? El SAE T tiene que ver con la posición del acero dentro del concreto. Fíjense lo que dice aquí el texto. Esto lo he traído directamente del código.
Dice así, donde el refuerzo horizontal es colocado tal que más de 12 pulgadas de concreto fresco es vaciada debajo de la longitud de desarrollo o empalme, el SAE sub T es igual a 1.3. En otras situaciones, el valor de SAE sub T es igual a 1. Fíjense cómo se lo dice el código así. ¿Cómo se interpreta eso? Para eso es que usted viene a las clases, ¿no? Para que el profesor le ayude a interpretar la norma y usted la pueda entender. Vamos a explicar qué quiere decir. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, donde el refuerzo horizontal es colocado tal que más de 12 pulgadas 30 centímetros, de concreto fresco está vaciado debajo de la longitud de desarrollo o empalme, porque aplica para ambos, longitud de desarrollo o empalme, el valor de SAE sub T es igual a 1.3. En otras situaciones es 1. Veamos. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo debe usted interpretar? Ahí nos está diciendo, voy a utilizar el mismo nudo de ejemplo. El código nos está diciendo dos situaciones. Vamos a suponer que yo necesito calcular el largo de desarrollo de esa barra. Si aquí hay debajo de esa barra más de 30 centímetros, si esto es mayor o igual que 12 pulgadas, que es lo que dice la norma, o 30 centímetros, que es lo mismo. Es decir, si ese elemento tiene debajo de la barra más de 30 centímetros, entonces allí usted tiene que utilizar un SAE sub T de 1.3. Si no, entonces utiliza 1. Por ejemplo, otra situación podría ser, vamos a pensar ahora en el refuerzo inferior, que también tengo que anclar y darle desarrollo. Ahora tengo unas barras acá abajo. Desde el hueco este refuerzo, aquí lo que va a tener debajo de la barra es el recubrimiento, 4 o 5 centímetros. O sea, aquí esta situación sería la opuesta, ¿no? Debajo de esta barra hay menos, obviamente hay menos de 12 pulgadas o 30 centímetros. En esos casos el valor de SAE sub T que utiliza es 1. ¿Cuál es la razón para eso? ¿Qué ocurre durante el vaciado? ¿De qué está hecho el concreto? Una mezcla de cemento, agua, arena y piedra. Por más que usted vibre el concreto y trate... ¿Para qué se hace el vibrado después de todo? ¿Qué busca el vibrado? Homogenizar la mezcla. Bien, por más que trata usted de hacerlo y hacerlo bien, es inevitable que después que termina el vibrado, porque no puede permanecer ahí el hombre con el vibrador toda la vida, es inevitable que parte del agregado grueso tienda a precipitarse por su propio peso. Recuerde que el concreto está fraguando, está en un estado húmedo, entonces es inevitable que, ahora, claro, no se le va a ir toda la piedra al fondo de la formaleta, no va a ocurrir tal cosa, ¿no? Pero es inevitable que la densidad de piedra sea un poquito mayor por debajo del elemento. Eso es inevitable. Con el vibrado tratamos de reducir eso. Entonces, en la parte superior, si el elemento tiene más de 30 centímetros, pues yo voy a tener menos piedra. Y al tener menos piedra, voy a tener menos anclaje entre la piedra y las purgaciones, ¿sí o no? Por lo tanto, yo debo incrementar un poco más el largo de desarrollo. Incremento para compensar esa precipitación de la piedra con un incremento en el largo de desarrollo. Por ese factor, en esa situación es 1.3. Acá, donde está ocurriendo esto, pues
aquí en esta zona yo voy a tener mayor longitud, pero voy a tener mayor concentración de agregado grueso y por lo tanto no necesito amplificar tanto. ¿Se comprende, no? Se comprende. Bueno, muy bien. Fíjense que el código no le dice por qué, le dice esto es lo que pasa. Bien, entonces acá estamos interpretando la razón de la cosa. Vamos con el siguiente factor. Entonces son dos posibilidades. 1.3, 1. La T esa viene realmente de top, porque esto mayormente se presenta cuando tengo A0 de refuerzo en la parte superior de mi elemento. Entonces, mayormente, difícilmente, es evidente que nunca este factor en una barra inferior va a ser 1.3. Esto mayormente se va a presentar en barras superiores si aquí hay más de 30 centímetros. Y muchos elementos están en esa situación. Yo puedo tener una viga de 40, 50, 60 centímetros de peralte y ese refuerzo superior, su longitud de desarrollo, tengo que incrementarla acorde a ello. Tenemos ese primer factor. El segundo factor que aparece en la fórmula, el segundo factor, SAE sub E, está relacionada con epoxi. Algo que en Panamá no se hace, a menos que sea un proyecto especial. Dice aquí, para barras recubiertas con epóxico, barra o alambre, ¿no? El código generaliza, con un recubrimiento menos de 3 veces el diámetro de la barra o un espaciamiento libre menos de 6 veces el diámetro de la barra, SAE sub es igual a 1.5. Para todas las barras recubiertas con epóxico, el SAE es 1.2. Para barras galvanizadas o recubiertas con zinc, las barras tienen un revestimiento catódico para reducir la corrupción, se utiliza SAE sub E de 1. Estos epóxicos que aquí se mencionan son epóxicos mayormente inhibidores de corrosión. Pero puede utilizarlos para revestir la barra, como si pintara la barra, como si le aplicara una película de epóxico, mayormente para inhibir la corrosión. Se ha visto que esos epóxicos tienden a reducir la adherencia con el concreto. Entonces, cuando se utilizan esos epóxicos, usted debe incrementar el largo de desarrollo. ¿Bien? Incrementar el largo de desarrollo en 1.20 o en 1.50. Si las barras están muy próximas entre sí, que sería este caso, tienen que incrementarlo más porque mientras más próximas estén las barras entre sí, menos piedra yo tengo entre ellas, ¿sí o no? Entonces, en esas situaciones, si las barras están muy próximas entre sí y estamos utilizando revestimientos epóxicos inhibidores de corrosión, ahí tengo que incrementar en un 50% el largo de desarrollo, no se lo olvide eso. Si tengo un espaciamiento mayor entre ellas y todavía la barra la hemos revestido con epóxico, 1.2. Práctica panameña, aquí nadie reviste las barras con ningún epóxico, así como llegan, así las instalan. ¿Ok? Práctica panameña. ¿Bien? Pero usted debe estar claro que la norma existe para los casos donde deben, o se especifica, en qué situaciones aparecería o especificaría un diseñador esto. Estamos diseñando un edificio en la playa, o un puente, o un muelle, una estructura marina, donde va a tener una exposición severa a la acción de cloruros y sulfatos. Ahí yo especificaría una cosa como esta. Un edificio por acá en la ciudad, usted no se preocupa por eso. Además, si tiene una película de óxido es hasta mejor. Ok, y ya hemos explicado eso, ¿no? Cierta película de óxido, no es que ya se está delaminando el acero y se está descascarillando eso no. Te dice, no tiene óxido, póngala, y la barra ya tiene la mitad del área perdida en corrosión. No es para eso, ¿no? Si tiene duda, usted vaya siempre a la norma. ¿Qué dicen las normas en cuanto a eso? Y ahí le va a explicar que tiene que hacer ensayos de laboratorio con muestras de especímenes tomados para medir cuánto se ha perdido de área y para hacer un ensayo a tensión y ver
que la adherencia de la barra todavía es la adecuada. Sobre todo en proyectos que quedan abandonados, práctica panameña también, proyectos que quedan abandonados por años y el acero quedó expuesto a la acción de la intemperie por muchísimo tiempo, como el caso del Centro de Convenciones de Amador. Ese proyecto estuvo parado años. Entonces, cuando estábamos en el centro experimental, tuvimos que hacer una evaluación de la condición en la que estaba el refuerzo, porque estaba expuesto. Usted ha visto el Centro de Convenciones de Amador donde está al lado de la playa, al lado de la bahía. Entonces hubo que entrar a ver, examinar si todavía las barras podían ser utilizables. Algunas de ellas se podían utilizar, otras no, las que tenían un estado de corrosión más avanzado. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a tener un SAE de 1. Y si hay situaciones donde tenemos el uso de epóxicos, pues allí ese factor puede llegar a ser 1,20 o 1,5. Entremos a ver el otro factor. El SAE sub S. Ese factor va a depender del tamaño de la barra. Y la S del denominador aquí significa size. Está en función del tamaño de la barra. Y fíjense lo que dice la norma. Para barras número 6 o más pequeñas, el SAE S es igual a 0,8. Y para barras de la número 7 en adelante es 1. De la número 7 en adelante es 1. Fíjense que es el único factor que es menor que 1 en algunos casos. Y los demás son 1 o más de 1. 1, 1,2, 1,3. Entonces, eso quiere decir que mientras mayor sea el diámetro de las barras, es decir, barras de mayor diámetro, voy a tener un valor de SAE S de 1. Barras más pequeñas puedo hacer una pequeña reducción ahí de 0,8. Importante la observación que hace el código aquí. El producto de estos dos factores, el SAE sub T y el SAE sub E, no necesita ser mayor de 1,7. Es decir, que este producto, si usted lo calcula aparte y obtiene un valor mayor de 1,7, usted utiliza 1,7. Entonces tenemos estos factores. Les voy a mostrar el del grado del acero para que lo tenga allí, pero ya tenemos el numerador completo. Vamos a entrar a ver este parámetro. ¿Qué significa? Pregunta. Lo que mencionaba del SAI y el SAI sub E, ¿hay alguna razón por la cual no se puede poner más largo de ¿Cómo así? o sea, que si hay alguna razón particular o es porque no es necesario? No es necesario la cosa. Digamos, utilizar un número si la mayor a eso, mayor a 1,7. Esto. Sí, No, lo que dice el código es que tú calculas aparte, determinas cuánto es este SAE y cuánto es este otro. Si el producto de ellos es mayor que 1,7, no necesita tanto largo desarrollo. Es decir, por observación se ha visto que esto funciona bien sin tener que pasar de 1,7. Es decir, que no es necesario exagerar tanto. Es lo que quiere decir el código con esto. Bien, ¿alguna otra pregunta, Felipe? Lo que estamos mencionando está en el capítulo 25
el capítulo 25 de la ACI. Fíjense que el capítulo 25 de la ACI habla de detalles del refuerzo, detalles del reforzamiento, y ahí hay muchísima información y normas relacionadas. Le habla de lo que mencionábamos la vez pasada, de los dobleces a 90 y a 180 grados. Le menciona los ganchos entre barras. El código en algunas situaciones, fíjense, permite un gancho de un lado a 45 grados y del otro a 90. Esto es para poder instalarlos más fácil, ¿no? Si los dos son de 45 grados, yo tendría que instalarlos desde afuera. Pero si los traigo así, los puedo venir y trabarlos de esta manera y es más fácil. A mí realmente me gusta más cuando tiene los dos anclajes a 45 grados porque tiene mejor agarre. Pero hay que instalarlos todos de un solo lado, ¿no? Hay que meterlos por allá. Físicamente, constructivamente es un poquito más complicado. Pero aquí lo que está diciendo el código es que si usted tiene un doblez a 45, ganchos de 45 y 90, debe alternarlo. 45 grados de este lado, la siguiente entonces tiene aquí 90 y acá 45 y lo va a alternar. Nunca el remate del estribo se pone del mismo lado, nunca. Siempre se va alternando en una barra diferente. Eso, para los que van a inspeccionar el proyecto tengan eso claro. O sea, todos al final de cuentas terminamos inspeccionando el proyecto. Observe, aquí está el SAE sub G, que se refiere al grado del acero. Aquí le presenta algunos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos también. El código recientemente, en la última versión, incorporó este nuevo parámetro. Esta es la misma fórmula que estamos viendo acá, la misma fórmula, solamente que hay un parámetro nuevo que tiene que ver con el grado del acero, porque hoy en día ya comienzan a utilizarse, no en Panamá, porque en Panamá todavía esto no está así, pero eventualmente hay que estar preparado para adoptar la norma. El código va a cambiar muchísimas veces de aquí a que usted se jubile. ¿Okay? Esta es la versión actual. El ACI cambia cada 4 años, cada 5 años, dependiendo. Generalmente cada 4 años. Entonces, es posible que cuando usted se gradúe todavía esta sea la norma, o a lo mejor ya, si le toma más tiempo de lo normal, Aquí hay gente que entra con una norma y el ACI cambia varias veces y ellos siguen estudiando. ¿Sabe cuánto es el promedio de duración de los estudios de un estudiante de ingeniería? 5 años. Ojalá. ¿Cuánto es el promedio? Ya lo digo. El promedio es 8 años. El promedio. Cuando es el promedio significa que hay alguna gente que sí termina en 5 o 6 años, pero hay un montón de gente que termina en 10 o 12 años. Y el promedio. Pero no entremos a hablar de esas cosas un poco tristes. A propósito, estamos haciendo una simplificación en el plan de estudio y el nuevo plan de estudio de ingeniería civil va a tener un semestre medio, 4 años y medio. Hemos podido hacer una buena simplificación allí. Todavía tengo que llevarlo a punta de facultad, yo sé que ahí me van a dar golpes, pero yo estoy preparado. Ya hicimos pasar las de ingeniería marítima, geomática, geológica, y la otra es administración de proyectos de construcción. Ya las pasamos por punta, ya las vamos a mandar a consejos académicos y van a comenzar a regir a partir del próximo año. Me faltan 2 carreras, ambiental y civil, que ha sido la última porque los profesores de civil son más difíciles de convencer. Cada vez que uno les presenta un plan, y esto lo hemos estudiado con universidades de todos lados, por todos lados, y cada vez que armamos comisiones para revisar los planes de estudio, ellos quieren meter más cosas la cantidad de créditos de 232 que tiene ahora mismo, cada vez que lo ponemos a revisar eso, terminamos en 280, 300 créditos.
Porque ellos agarran la idoneidad, y la idoneidad dice el ingeniero civil en Panamá, si usted la va a leer, dice un pocotón de cosas. Es más, la idoneidad tiene hasta etcétera metido. ¿No sabía eso? La idoneidad del ingeniero civil en Panamá es la única que tiene 3 veces la palabra etcétera. Dice edificios de toda clase. ¿Cuáles son los edificios de toda clase? Dice por ahí estudio no sé qué, y etcétera. Etcétera es lo que sea, ¿no? Entonces, en el plan de estudio dice que el ingeniero civil está capacitado para diseñar, construir, inspeccionar todo tipo de obras, y entre ellas menciona ferrocarriles. En el plan de estudio nosotros no hay ferrocarriles. Dice que tiene que diseñar, construir presas, represas, presas de toda naturaleza, de todas las formas. Nosotros no tenemos eso en el plan. Aeropuertos, nosotros tenemos diseño de aeropuertos. Y tenemos egresados nuestros trabajando en todos esos proyectos. Es más, yo acabo de ir la semana pasada a ver el proyecto del túnel, y tenemos egresados nuestros que van a meter un túnel por debajo del canal de Panamá. Y ellos no han estudiado nada de eso. ¿Y por qué creen que lo pueden hacer? ¿Por qué creen que lo pueden hacer? Porque saben lo necesario para hacerlo. Ningún plan de estudio le puede dar a usted la experiencia que tiene un profesional de 40, 50 años en el ejercicio de una profesión. Eso es imposible, ¿cierto? Es imposible. Esa experiencia usted la gana. Y como he dicho muchas veces, y se lo he dicho otra vez a ustedes, ¿cuánto de la ingeniería cubre un plan de estudio realmente? De lo que es el mundo, del universo de la ingeniería. 10%, 15%, como cuando mucho. Entonces, estamos metiendo un montón de materias electivas. Un montón de materias electivas. Por ejemplo, hay un curso nuevo que se va a llamar Diseño de Estructuras Sismoresistentes, pero va a ser electivo. Para el estudiante que le interesa ese curso, va y lo toma. Porque los cursos también, los planes de estudio tienen que ser flexibles. Usted escoge según su interés. Si yo hubiera tenido un plan de estudio flexible cuando estudié, yo no hubiera estudiado nada que tenga que ver con hidráulica, sanitaria, en esas cosas, porque a mí eso no me interesa. Yo no me dediqué nunca a eso, ni me voy a dedicar a eso. Nunca he calculado a cuánto es el caudal que va por una tubería. No, y yo he podido hacer mi ejercicio profesional sin eso. Si lo hubiera podido descartar de mis estudios, lo hubiera descartado con gusto. Eso de planta de tratamiento, ir allá y respirar lo que allá se respira. No, o sea, no es mi interés. Hubiera preferido recibir más de estructura de la parte que me interesa. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí les interesa diseñar y construir puentes? Levante la mano. Dice que no todos, unos cuantos sí, otros no les interesa eso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le vas a dar un curso de diseño de puentes a un poco de gente que eso no le interesa? Ya está en 5º año. ¿A quiénes les interesaría, por ejemplo, un curso de tecnología del hormigón? Tecnología moderna del hormigón. Ya hay un poco más. A algunos no les interesa eso. ¿Ven? Entonces, BIM, por ejemplo, BIM. ¿A quién le interesaría? A la mayoría, ¿ves? A otros no les va a interesar. Entonces, ¿qué dicen algunos profesores? Si ponemos esas materias electivas, los estudiantes se van a ir por las más fáciles. Eso es cierto. Oiga, doctor, usted no conoce a sus estudiantes, ellos van a matricular lo más fácil. ¿Y yo qué es lo más fácil? Y ahí comienzan a mirarse uno a otro. Dígame, ¿cuál es la asignatura de estas? ¿Cuál es la más fácil? Pues yo sé cómo a la gente, ¿no? Más a los profesores que lo conozco. Pero estamos simplificando un poco de cosas. Ahora hemos encontrado un montón de cosas que hay que corregir, hay que actualizar. Y los planes son dinámicos. Lo que se queda estático aquí es la idoneidad, eso nunca lo han cambiado, nunca lo cambian. Y es porque la gente de la Junta Técnica son un poco de viejos, anquilosados y no quieren cambiar eso, y eso se va a quedar así, quién sabe hasta cuándo.
Pero usted, si terminara hasta su cuarto año, usted tiene todo lo que se necesita para diseñar, construir cualquier tipo de cosa. Con todo lo que le hemos dado. Y lo que no, usted está en capacidad de ir y aprenderlo. El 80% de las cosas que yo estudié hoy en día ya no se usan. Pero sigo siendo vigente, ¿por qué? Porque me he mantenido actualizado con las normas. Y eso le va a tocar hacer a usted. El profesional que estudia una carrera de ingeniería o una carrera en el área de tecnología adquiere un compromiso. Y el compromiso es mantenerse actualizado. Como le decía, esta norma es la de hoy. Pero esta no es la norma con la que el profesor Víctor Cano me dio a mí esta clase. Hace 9 años atrás. No es la misma norma. Es más, ni siquiera había internet para encontrarla. Nosotros estudiábamos una fotocopia que él nos traía. Esto es el capítulo del código que hay. Entonces hoy hay acceso a todo esto, hay información. Pero el mensaje es que esto va a cambiar. Posiblemente cambie antes que usted se gradúe. Porque esta es la versión del 2022. Por ahí va a estar saliendo la del es más, yo creo que ya está saliendo la del 2020, la de 2025, por ahí vi unos drafts que ya está por salir. Entonces, estos cambios, digo. Una consulta, ¿las modificaciones a los planes de estudio afectarían a los Ya tú te gradúas con qué año actualmente. Ya, porque eso tiene que comenzar, eso comienza a regir a partir del próximo año los estudiantes que vienen a pegar. O sea que vas a dar cuenta de todas maneras, quiera o no. Bien, el SAE sub G del grado del acero, fíjense que 1, si tenemos grado 40 o grado 60, en la inmensa mayoría de nuestros casos va a ser 1. Pero hoy en día se fabrican refuerzos ya de grado 80, cedencia de 80 KSI o 100 KSI. Aquí en Panamá todavía no he visto el primer proyecto que haya traído esto, pero eventualmente podrás introducirse en el mercado panameño también. El panameño es muy dado a eso que yo uso ya. ¿Hay alguien que lo haya usado? ¿Usted sabe? ¿En qué proyecto lo usa? Nadie quiere ser el primero en estas cosas, ¿no? Siempre hay alguien por ahí que se atreve y dice, no, yo sí la puse y me fue bien. Pero, por eso que la introducción de estas cosas en Panamá a veces demora un poquito. Pero ese factor puede ser 1.15, si el grado es 80 puede ser 1.3. Fíjense que a mayor grado, entonces el SAE sub G se incrementa. Aquí está la tabla donde están todos los factores, el factor de peso ligero, lo de los epóxicos que vimos, ¿no? Aquí lo que hizo el código en esta versión fue tabularlo para ponerlo un poquito más entendible, ¿no? Pero es la misma información, ¿no? El SAE sub T es 1.3, 1, el SAE sub S 1.8, dependiendo, es exactamente igual. Aquí le explico un poquito más en los comentarios a qué se debe cada cosa, ¿no? Y aquí está lo que mencionaba del producto de estos dos factores, no necesita exceder de 1.7, eso lo calculamos aparte y utilizamos el menor entre el cálculo y 1.7. Bien, dicho eso, nos queda el parámetro este que está en el denominador, que se conoce como término del confinamiento, esta cantidad. Es un término del confinamiento, está relacionado con el confinamiento. Fíjense que ese parámetro tiene 3 variables, C sub B, KTR, D sub B. D sub B es el diámetro de la barra, eso no hay ni que explicar. Veamos C sub B y KTR. Fíjense que este parámetro no debe ser tomado mayor que 2.5. Es decir, que esto no debe exceder 2.5. Si nuestros cálculos resulta mayor de 2.5, utilizamos 2.5. ¿Qué es el KTR? KTR tiene esta forma: 40 veces un área ATR y tienen el denominador S y N. ¿Qué es la N?
N es el número de barras que están siendo desarrolladas o empalmadas a lo largo del plano de desarrollo. Miren lo que dice el código. Se permite utilizar KTR de 0 como una simplificación de diseño, inclusive si hay refuerzo transversal presente. Lo que quiere decir este factor de confinamiento es que, fíjense que él está en el denominador. Si nosotros tenemos un buen confinamiento provisto por los estribos, eso va a mejorar el largo desarrollo. Si yo tengo un buen confinamiento, si esto es bueno, disminuye la longitud de desarrollo requerida. ¿Se comprende? Entonces, como simplificación, el código dice, bueno, usted puede tomar este valor igual a 0 como una simplificación de diseño. O sea, el C sub B, que aparece en la fórmula, aquí le pongo las variables. el C sub B es el espaciamiento o recubrimiento. Ahí tengo una gráfica ahora para ilustrar. KTR es el índice de refuerzo transversal, ya vimos la fórmula. ATR es el área total del refuerzo transversal. En otras palabras, es el producto del número de patas y el área de los estribos. Así es como se calcula el ATR, porque es lo que provee confinamiento. Y por supuesto el espaciamiento de los estribos, porque todos en conjunto forman ese índice de confinamiento que menciona la norma. Ese valor C sub B, dice aquí, es espaciamiento o recubrimiento. ¿Cómo escoger el valor? Ese valor de C sub B se toma como el menor de estas tres cantidades que están aquí. Y lo que he hecho, como siempre, es traerle gráficamente lo que el código le presenta en texto. Tomamos el recubrimiento lateral al centro de la barra, el recubrimiento inferior al centro de la barra y la mitad del espaciamiento entre ellas, y CB vendría a ser el menor de esas tres cantidades. En nuestro refuerzo, aquí lo tenemos ilustrado. ¿Cuál valor? El menor entre el recubrimiento lateral, el recubrimiento inferior y la mitad del espaciamiento. Ese es el valor de CB que utilizar. Como les decía, el código permite utilizar KTR de 0. Y conservadoramente, fíjense que este parámetro va a estar, el índice de confinamiento va a estar entre 1.5 y 2.5. Conservadoramente, y esto es lo recomendable, nosotros podríamos utilizar aquí directamente este valor como 1.5. Conservadoramente, sin tener que hacer cálculo. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra fórmula del largo desarrollo podemos simplificarla un poco. Yo puedo reemplazar esto por 1.5 y esto ya estaría en función de los parámetros. ¿Sabes usted? En Panamá casi siempre va a ser 1. Aquí nadie reviste con epoxi con nada. Entonces le quedan estos dos parámetros realmente, ¿no? FY y F'6 ya usted los conoce. Y lambda también va a ser igual a 1 en la mayoría de los casos porque usamos concreto de peso normal. Y aquí hay algo que tengo que mencionárselo, pero que le recomiendo que no lo haga. Ok, tengo que mencionárselo porque yo soy un académico y tengo que mencionarle las cosas que tiene el código. Y por lo general yo siempre hago mis observaciones. Sea conservador aquí, aquí sí podemos afinar. Esto se lo presento, pero les recomiendo que no lo usen. El código permite reducir, fíjense, el código permite reducir el largo desarrollo por este factor, Por la relación entre el área de acero requerida y el área de acero provista. Es diferente el área de acero requerida del área de acero provista. El área de acero requerida es la que resulta matemáticamente de aplicar la fórmula de diseño, ¿verdad? Si yo tomo
mi fórmula de diseño, donde el momento último debe ser menor o igual que phi, área de acero, Fy, D menos área de acero por Fy entre 1.7, F'C por B. El área de acero provista es la que resulta de este cálculo. Por ejemplo, alguien que lo haga rapidito. Vamos a suponer que aquí yo tengo un momento de 50.000 kilogramos metros. Obviamente habría que multiplicar por 100 aquí para llevarlo a kilogramos centímetros. Con un phi de 0.90, un a 0 grado 60, un D vamos a poner de 54 centímetros, 4200 aquí, 280 acá, y que tenga un ancho de 40 centímetros. ¿Cuánto sería el área de acero para cumplir con esto? 27.60 centímetros cuadrados. Si dividimos eso entre el área de una número 8, la número 8 tiene un área de 507 centímetros cuadrados, ¿cuántas barras se requerirían? 27.60 entre 5. 5. 6 barras. 6 barras número 8. El área de acero provista entonces sería ¿cuánto? 30.42. Gracias. 30.42 centímetros cuadrados. Esto sería el área de acero requerida. Pero estamos poniendo un poco más. La relación entre el área de acero requerida y el área de acero provista, en este ejemplo sencillo, ¿cuánto es? 27 entre 30, ¿cuánto? 1.991. Entonces, el código permitiría reducir casi que en un 10% el área de la longitud de desarrollo, porque estamos colocando más barras de las que se necesitan, de las que matemáticamente se necesitan. Mi recomendación, no aplique esa reducción. No aplique esa reducción, yo nunca lo hago. Conservadoramente no lo aplique, se lo presento porque lo va a encontrar en el código. Bueno, no puedo decir que nunca lo he hecho, lo he hecho en ocasiones, pero con cierta reserva. Con cierta reserva. Importante también, el largo de desarrollo no puede ser inferior nunca que 12 pulgadas. Lo mínimo de anclaje que nosotros debemos tener son 30 centímetros o 12 pulgadas, no puede ser menor. Importante también esta otra observación. Esta fórmula empírica que usted ve aquí, la fórmula ha cambiado durante los años. De hecho, ha cambiado nuevamente, ahora le han introducido un nuevo factor. Sin embargo, esta fórmula empírica, así como está, ha sido calibrada para hormigones de resistencia que no exceda, cuya raíz cuadrada no exceda de 100 psi. Es decir, que esto es para hormigones hasta esto al cuadrado, ¿cuánto sería? 10.000. Si usted está utilizando un concreto de una resistencia alta, de más de 10.000 PSI, que inclusive ya se fabrican en nuestro medio, esta fórmula no está calibrada para usarla en esos rangos de concreto de alta resistencia. Es decir, el código lo que le está diciendo a usted allí es que esta fórmula tiene limitaciones, entre ellas que no es aplicable para concretos de resistencia de más de 10.000 PSI. Ustedes están en un proyecto donde están especificando resistencia del concreto de 12.000 PSI, porque es un edificio de más de 80 pisos y eso es lo que el diseñador está poniendo.
para las columnas, y hay algunas donde se presenta algo de tensión, o algunos muros de cortantes donde hay tensión. ¿Qué tendría que hacer en ese caso si usted sabe que esta fórmula no es aplicable? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué hace? La usa de todas maneras. Yo voy aquí a extrapolar, no interpolar, ya debería extrapolar, ¿no? El código le está diciendo no la use. Bien. Entonces, esto, ¿Cómo usted entonces trabaja? ¿Qué tendría que hacer? Cuando el código no cubre aspectos, entonces usted va al laboratorio. Para eso están los laboratorios. Y aquí le hago propaganda al centro experimental, para ir a los laboratorios del centro experimental. Allí por un módico precio le van a hacer los ensayos que usted necesita. Lo recomendable entonces es desarrollar ¿cuáles son las fórmulas que aplica para ese tipo de concreto? Hay ensayos de longitud de desarrollo con especímenes que se fabrican. el ensayo para largo de desarrollo. Usted fabrica un espécimen en donde introduce una barra y varía esta longitud. Aquí está su concreto de 12.000 PSI o lo que sea en el espécimen, y usted varía este largo de desarrollo y a la barra le aplica los esfuerzos y va variando esto hasta que aquí este esfuerzo llegue al esfuerzo de cedencia, ¿no? ¿Con qué se empieza? Con la misma fórmula que vimos. Para ver. Entonces usted hace este ensayo, este es un ensayo de pull-out, se llama el ensayo. Para verificar largo de desarrollo. Es una prueba muy común. Es decir, que en el laboratorio de allá de Tocumen esto se lo hacen sin ningún problema. Se construye el espécimen y se somete entonces a este ensayo. Si esto falla con una resistencia menor que la de excedencia, hay que incrementar, ¿verdad?, la longitud de desarrollo hasta lograr que la barra llegue a la excedencia. Es un ensayo bastante sencillo. No mucha gente lo aplica, pero es un ensayo que existe y se puede aplicar, y nada como los ensayos de laboratorio. Eso le da confianza de que lo que usted está haciendo está bien. Siempre ante la duda o ante limitaciones de los parámetros del código, vaya al laboratorio. Vaya al laboratorio. Como el médico, ¿no? Usted llega al médico y doctor, me duele la cabeza. Y él, con mirarlo así, hace como que le mira los ojos, con una lamparita. Pero eso no es suficiente, ¿sí o no? Y le manda un poco de examen, un poco de cosas, ¿no? ¿A dónde lo manda? Al laboratorio. El laboratorio nuestro está en público. En un laboratorio donde hacemos los ensayos para caracterización del comportamiento. Bien, estas son las observaciones. Fíjense lo que se puede simplificar la fórmula, ¿no? Si nosotros agarramos este parámetro y lo fijamos en 1.5, como decía, y utilizamos el size del epóxico de 1 y el lambda de peso normal que es 1, Y lo reemplazamos en nuestra fórmula, esto comienza a reducirse, ¿no? Y el size sub g en el caso panameño también va a ser 1, así que podríamos considerar que la fórmula sigue siendo válida. Reemplazamos 1.5 aquí, fíjense que aquí la fórmula es de 3 sobre 40 queda como 1 sobre 20, simplificando. y si simplificamos un poco más y sabiendo que el size S es 0.8 si la barra es menor o igual que las 6 y 1 para las demás, Yo puedo tener dos fórmulas para largo de desarrollo, fíjense. Una para barras número 6 o menores y una para barras mayores que la número 6. Fíjense que ya la fórmula se va simplificando bastante. Ya esto va a depender si tengo acero superior o no, y si yo tengo, y el grado del refuerzo. el grado del refuerzo y el F'. En compresión, todo lo que hemos visto primero es en tensión el largo de desarrollo más crítico,
Pero el largo desarrollo en compresión, aquí le he introducido la C para diferenciarlo, esto es para compresión. Utiliza estas dos relaciones. También es un factor del diámetro de la barra. Observa. Aquí está la fórmula en los tres sistemas. Un factor del diámetro de la barra en el sistema inglés, en el internacional y en el MKS. Debe tomarse el mayor de estas dos cantidades. Y como mínimo el largo de desarrollo en compresión son 20 centímetros. 200 milímetros, 8 pulgadas, que es lo mismo. ¿Cuánto era en tensión? 30 centímetros. En compresión puede ser un poquito menos. Y la fórmula es más sencilla, observen. Es más simple, hay menos parámetros. Porque el largo de desarrollo en compresión no es tan crítico como el de tensión. En compresión no es requerido que el acero cede. En tensión sí. El acero en tensión debe ser. Entonces aquí le presento una combinación de fórmulas simplificadas. La fórmula general aquí la tenemos. En el sistema internacional, el sistema inglés, la misma fórmula en el sistema internacional es así, cambia que esto tiene unidades. Esta es la fórmula del sistema internacional, el parámetro es distinto, y en el sistema MKS es el 3.5 que tenemos aquí. Para que tengamos una idea de por dónde andan los parámetros, imaginemos, y aquí haciendo un ejemplo, imaginemos que tenemos este valor, vamos a pensar que todos estos parámetros son 1, para simplificar. Este es 1, este también, y que este también es 1. Estamos para diámetro de barra como de 200 milímetros. Que esto es 60.000 grados 60.000. Y vamos a pensar que tenemos un concreto aquí de 4.000. Para Vila, que esto es 1 y que esto es 1.5. ¿Vale? Que se haga ese cálculo rapidito ahí. ¿Cuánto sería? 3 por 60.000, aquí tengo 1, entre 40 por raíz de 4.000 y por 1.5. 0.75. Ah, no. 45 y 43. Fíjense lo que les mostraba, ¿no? Les hablaba al principio. Por lo general, esto es un amplificador del diámetro de la barra. Aquí en este caso sería casi 50 veces el diámetro de la barra. Casi 50 veces el diámetro de la barra. En esta situación. Entonces, esto es fácilmente programable en un Excel. La fórmula simplificada, si aquí llevamos esto a 1.5 para barras número 6, donde el SAE es 0.8, número 7 o mayores, donde el SAE es 1, podemos trabajar con estas fórmulas más simplificadas. Y esto usted lo puede programar en una hoja electrónica sin ningún problema. Pero tenga presente que su largo de desarrollo va a ser casi siempre de 40, 50, 60, a veces 70 veces el diámetro de la barra, dependiendo de esto, ¿no? Dependiendo de esto que tenemos. Pero esto es un caso bastante estándar, ¿no? Bastante estándar en Panamá. Si esto subiera, vamos a hacerlo de nuevo, si esto subiera a 1.3, porque tendríamos el acero superior, subiría esto a 61, 62. Como les decía, por ahí va a estar de 40, 50, 60 o más, dependiendo de los parámetros que aquí tengamos. Si usted hace ese cálculo y le resulta 30 veces el diámetro de la barra, 20 veces, no está bien, pélelo, porque siempre anda por el orden de estos rangos por acá. Nunca es menos de 40,
Yo tengo amigos que casi siempre dicen, hey, esto siempre da 40 veces el diámetro de la barra, eso es lo que yo uso. Hey, calcula bien la cosa porque puedes necesitar mucho más. No, yo con 40 veces el diámetro de la barra me voy y duermo tranquilo. No hagas eso. No hagas eso. Siéntate a hacer tu cosa bien y calcúlalo porque puede ser mayor, puede ser más, ¿no? Puede necesitarse más. Con eso hay que tener cuidado. Cada vez que usted vea una fórmula empírica en el código, tenga cuidado. Tenga cuidado, sea conservador, no se vuelva loco. No le haga caso tampoco a los locos que andan por allá afuera haciendo cosas, ¿no? Yo he escrito gente que dice, yo tengo por práctica estándar utilizar 40 veces el diámetro de la barra. Esa práctica estándar tuya no está en ningún lado. Esto es lo que existe. Bien, sea prudente, sea mesurado, haga las cosas como dice el código. Yo les pongo siempre ejemplo de lo que hace la gente y lo que yo he visto que hace la gente por ahí. Hay que tener cuidado. Con estas cosas hay que guardar siempre la precaución. Bien, preguntas aquí. Así que prográmese esto en una hoja en Excel. Si quiere, hágala fina y la tiene allí con todo puede calcular todo esto. O es conservador y utiliza este valor de 1.5 y le funciona bien. Pero el rango anda por aquí. Es lo que normalmente sucede. Ahora, si multiplicas ahí por el punto 9 que habíamos visto acá, ¿cuánto es? En este caso, ¿no? Punto 91 por ese 40 y algo que vimos, ¿no? 47. Ajá, 47. ¿Cuánto es? ¿Ah? 43. O sea que mi amigo que dice que usa 40 veces el diámetro no está tan perdido tampoco. Por eso no se le ha caído nada todavía. Él sabe que existe eso, pero es como un as bajo la manga que yo prefiero tenerlo de lado a lado. ¿Tú crees? Hay gente loca, pero ellos no están tan locos. Digamos que se arriesgan un poquito más. Hay cosas en las que yo sí me arriesgo, hay cosas en las que no. Preguntas. Ven que esto es sencillo, esto es bastante recetario. Lo importante es tener buen criterio para estas cosas. Los ganchos los vamos a utilizar donde yo no puedo colocar barras rectas, como en una viga discontinua, una viga que venga a esta columna, que no tiene, yo tengo una viga que viene a esta columna, y esa viga no continúa del otro lado. Ahí el acero que viene de esta viga lo voy a tener que doblar dentro de la columna. ¿Cuándo yo puedo utilizar esos largos desarrollos rectos? Cuando tengo, vamos a colocar una situación aquí de una viga continua en varios apoyos. Vamos a suponer que tenemos una cosa como esta. Tengo un apoyo discontinuo aquí, tengo mi viga. Esto continúa y vamos a suponer que tenemos una situación como esta, con un cantileverito. Aquí tengo mi cantilever, perfecto. En mi análisis estructural, recuerden que nosotros vamos a tener un diagrama de momento centro a centro de los elementos. Ya de eso hemos hablado. Muy probablemente mi envolvente de diseño de momento haga algo como esto. Quizá yo voy a tener una cosa como esta. Por aquí voy a tener momentos un poco más altos. Quizá una cosa así. Y esto podría ser algo bastante típico. Del lado positivo quizás mi envolvente haga una cosa como esta. Quizás tengamos más bien algo así. Por acá quizás solamente momentos negativos. Entonces esto podría ser nuestro envolvente de diseño. Y nosotros vamos a diseñar un acero de refuerzo. Primeramente aquí a la cara de los soportes yo vengo y obtengo cuáles serían estos momentos
para el refuerzo que voy a colocar allí. Lo mismo hago acá, porque la cara del soporte es mi parámetro de referencia para los momentos de diseño, los momentos negativos. Estos serían mis momentos de diseño. Lo que ocurre dentro del nudo se queda en el nudo. Es como lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Lo que pasa en el nudo se queda en el nudo. Y la viga es responsable de lo que ocurre entre la longitud libre. Esa es su responsabilidad. Entonces, por supuesto, si yo vengo aquí, mi momento negativo me va a llevar a diseñar un acero de refuerzo superior. ¿Qué hacemos en la práctica? Nosotros instalamos refuerzos continuos superior e inferior. Ahora hago los dobleces y todas las cosas. Refuerzos continuos superior e inferior. Este refuerzo, desde luego, yo voy a necesitar anclarlo con un doblez, porque aquí no tengo suficiente longitud para extenderlo. Y aquí este refuerzo también debo anclarlo con un doblez. Si no es suficiente este acero superior, yo voy a necesitar instalar algunas barras adicionales cortas. Si este acero no es suficiente para el mayor de todos estos dos momentos, porque con el refuerzo que voy a colocar aquí, debo resistir ambos momentos, ¿cierto? El de la izquierda y el de la derecha, con el mismo acero. El mismo acero que coloco aquí me sirve para este momento y para este otro. El mayor es el que voy a utilizar, ¿no?, para diseñar el refuerzo. Si no es suficiente con el refuerzo continuo, yo añado entonces barras adicionales. Y hago lo propio con el momento máximo aquí. Si necesito barras adicionales, las extiendo. Y hago lo mismo por aquí y hago lo mismo por acá. Y eso podría ser un detallado del refuerzo que voy a utilizar. El refuerzo superior me va a producir un acero, una resistencia negativa, que quizás la continua, vamos a colocarlo aquí en verde, la continua venga quizás por aquí, ¿no? Y quizás la continua positiva me haga algo como esto, ¿no? Aquí sería el momento resistente que provee el acero negro, ese que está ahí, el superior e inferior. Entonces observe lo que va a pasar. Donde comienza esta barra, aquí, la resistencia, si yo bajo este punto, aquí a mi diagrama, la resistencia a partir de ahí va a comenzar a incrementarse, pero lo va a hacer de una forma gradual hasta llegar a producir aquí su largo de desarrollo. ¿Sí? Es decir, donde tengo este punto que inician las barras cortas, no voy a tener un salto en el diagrama de resistencia, voy a tener un incremento gradual. ¿Qué tanto gradual? En el largo de desarrollo. Lo mismo va a ocurrir del lado derecho. Vamos a tener un incremento gradual hasta que alcanzamos la resistencia, y esa longitud es el largo de desarrollo. ¿Sí? Esa longitud es el largo de desarrollo. Entonces, eso nos permite a nosotros determinar de qué largo tiene que ser esa barra. Porque yo necesito especificar en el plano qué tamaño tiene esa barra corta. ¿Sí? ¿Qué tamaño tiene? ¿Okay? Yo puedo ubicar dónde está esa barra y saber que, bueno, desde el centro de la viga extiendo la mitad para ambos lados, para facilitarle también la vida al constructor. Él también tiene que poder ubicarla donde va. Y hago lo propio acá, ¿no? Aquí, si traslado este punto también acá abajo, si lo llevo acá abajo, donde empiezan las barras negativas, ahí quizás no hubiera podido extender un poquito más para la izquierda, pero vamos a dejarla ahí.
Donde empiezan las barras negativas, también vamos a tener un incremento en la resistencia hasta que llega a su valor. Y aquí vamos a tener también el largo de desarrollo. Ahora estamos hablando de estas barras. Entonces, eso me permite a mí saber de qué largo voy a terminar colocando esas barras, porque yo tengo que especificar eso en el plano. Lo mismo va a ocurrir acá. Si yo bajo ese punto, aquí, lo bajo aquí, a partir de ahí voy a tener un incremento en la resistencia según el largo de desarrollo. Aquí tendría entonces el largo de desarrollo. Y así podría ir con el resto del diagrama. Del otro lado va a ocurrir lo mismo. Y nosotros esto lo podríamos tener inclusive gráficamente. No he visto programas que hagan esto, programas de computadora que hagan esto. Yo suelo hacer esto aparte en hojas en Excel, donde yo traigo de GitHub, SAP, mis diagramas de momento, los exporto, los grafico en Excel y tengo mis hojas ya calibradas para extender estas longitudes y que me haga esta superposición de diagramas. Eso es muy gráfico, pero en teoría es esto lo que está ocurriendo, ¿no? El incremento gradual de resistencia en el largo de desarrollo. Esto puede ser 1 metro, 1,50 metros, 1,20 metros, dependiendo de la barra con la que estamos trabajando. Ya vimos. Entonces, ¿qué tanto debemos extender estos ganchos en los puntos de discontinuidad? Eso también se los muestro aquí. Según la norma también, aquí todo está basado en la norma. Los dobleces a 90 grados se deben extender mínimo 12 veces el diámetro de la barra. Siempre es un multiplicador del diámetro de la barra. Si su barra es de 1 pulgada, aquí esto sería 12 pulgadas y estaríamos hablando de 30 centímetros. En una número 8 yo tendría que extender ese gancho 30 centímetros por desde donde termina el doblez, no desde acá arriba. Fíjense dónde se mide. Para los que son inspectores, los que van a ser inspectores, ¿dónde tienen que medir? 12 veces el diámetro de la barra. Nunca corte eso tan corto porque no es suficiente anclaje. Si el doblez es a 180 grados, que también se permite, entonces la longitud que se toma es 4 veces el diámetro de la barra o 2,5 pulgadas, lo que sea mayor. Fíjense, el doblez aquí 4 veces, 5 veces el diámetro de la barra, dependiendo del diámetro de la barra. A mayor diámetro de la barra, mayor es el doblez o el émbolo que utilizo para hacer el doblez. El código menciona de ganchos adicionales para mejorar el anclaje. Si esto es requerido, se pone para mejorar el anclaje. En zonas donde hay mucha concentración de esfuerzo, como en los nudos de las columnas, es mejor evitar eso, pero hay algunas zonas donde eso, lo que estamos haciendo aquí es incrementando el confinamiento y eso mejora el largo de desarrollo. Aquí le presento unos gráficos de la CRSI. Este es el Concrete Reinforcement Steel Institute, el Instituto para el Acero de Refuerzo para el Concreto. ¿Cuáles son las especificaciones? Fíjense ahí para ganchos de 90 grados y de 180 grados. ¿Cuál es el diámetro del doblez? Aquí está el diámetro del doblez. Esto es lo que usted tiene que tener en su mesa de refuerzo en campo. Esos dobleces para las correspondientes barras que tiene que doblar. Las barras que más se doblan son estas. Las longitudes aquí se las muestran. ¿Cuánto debe ser esta longitud A o B? De lo que debe. Quizás es más fácil medir entonces puede tener este como referencia. 12 veces el diámetro de la barra no estándar, 4 veces el diámetro de la barra aquí o 2,5 pulgadas. Y aquí le tiene el tabulado al momento de inspeccionar esto, como usted lo puede ver. Lo que recomiendo yo a todos los constructores es que tenga esto pegado en el proyecto, tiene su mesa de refuerzo ahí donde están los reforzadores, péguesela por ahí, péguesela
aparecen en la misma red, en la misma mesa para que ellos lo tengan ahí al lado. Y usted también, porque usted no se va a aprender esto, ¿no? Y usted llega y dice, espérate, estás volando una número 7, ¿ves que mismo lo está usando para te seguir de una vez? Yo le recomiendo a todo el mundo que tenga siempre el código a seguir en el proyecto, tenga una copia ahí. O cárguela en el celular. Pero cárguela, ¿no? Tiene que consultar algo que va a dividir. Péguele esto al reforzador por todos lados del proyecto para que él y usted mismo se pueda guiar a la hora de hacer inspecciones. La longitud que aquí aparece, fíjense que aquí aparece un largo desarrollo que tiene una H. Ese largo desarrollo es para barras que se van a doblar en forma de gancho, hook. O sea, el largo desarrollo del gancho. Así es como se determina. Fíjense desde dónde se mide. Ese largo desarrollo del hook es lo que tendríamos en mi gráfico de acá a aquí. Desde la cara crítica hasta el punto donde voy a extender la barra. Esto sí tengo que calcular. El largo desarrollo del hook. ¿Cuánto debo penetrar? Porque muchas veces, fíjense, muchas veces es necesario inclusive ampliar un poquito la columna para cumplir con el largo desarrollo del gancho. No por el diseño de la columna, no por su resistencia, sino para que la barra tenga suficiente ancho. Ese largo desarrollo del hook es el que aparece detallado aquí en el diagrama, ¿no? Y es el que aparece en la fórmula que les muestro a continuación. Aquí. Y podemos hacer el cálculo aquí como ejemplo. Vamos a tomar aquí este valor de 1, este también de 1. Y haga el mismo cálculo de nuevo ahora con 60.000 aquí y 4.000 otra vez. Punto 0,2 por 60.000 entre raíz de 4.000. ¿Cuánto es? Veces el diámetro del mar. Es lo que yo debiera meter el gancho dentro de la columna. Dentro de la columna. Mínimo 6 pulgadas, o sea 15 centímetros. Lo mínimo que una barra debe penetrar dentro de una columna. Mínimo 15 centímetros. Aquí está, 15 centímetros en los otros sistemas. También aplica la reducción esta, que no le recomiendo usarla, pero podría hacer uso de ella también. Bueno, Ramiro, a mí se me olvidó ayer pedirte unos minutos. Hoy, Sí, voy a ir en examen de grado. Unos minutos ahí. pónselos ya.